Últimamente Jujutsu no deja de sacar buenos capítulos. Cuando las cosas se centran en desarrollar a los personajes en lugar de mostrar todo tipo de planes sacados de la nada, las cosas mejoran bastante. En esta ocasión Itadori volvió a demostrar por qué es el mejor personaje de esta obra, y de igual forma muchas de las cosas que habíamos predicho en capítulos anteriores están empezando a ser una realidad. Ese dedo faltante de Sukuna va a ser clave, y en este capítulo Itadori confirmó mis sospechas, así que bueno, hablemos del capítulo número 266 de Jujutsu Kaisen. Comencemos. El capítulo de esta semana empieza con una charla existencial entre Itadori y Megumi. Es una charla muy personal, en donde el segundo le explica a su amigo que Tsumiki lo era todo para él. La única razón por la que seguía viviendo y por la cual se había convertido en hechicero era para garantizar que ella tuviera una vida feliz. El hombre le cuenta que lo único que quería era seguir viviendo con ella como lo había hecho desde que sus padres los abandonaron. Quería seguir cocinando, seguir viendo cómo se secaba la ropa que lavaban y tenía la esperanza de que algún día ella se casara con una buena persona, alguien como Itadori por ejemplo. Es interesante que Fushiguro tuviera la loca idea de convertir a Yuji en su cuñado. De cierta forma podríamos decir que Gege reculó un poco y cambió esos extraños sentimientos que el chico tenía hacia su hermanastra, porque no nos vamos a engañar. Que Fushiguro haya pensado en Tsumiki cuando todo le preguntó qué clase de mujeres le gustaban, dejaba muchas cosas a la imaginación, muchas cosas norteñas, que en realidad no lo eran porque no había relación sanguínea entre ellos. Supongo que con toda esta revolución que ha habido en el medio con el tema de los hermanos norteños, literalmente esta temporada de anime está llena de eso, Gege decidió cambiar algunas cosas en su historia. Lo único malo de todo esto es que como Itadori nunca conoció a la verdadera Tsumiki, sino a Yorozu, se siente medio vacío este deseo de Megumi. Es decir, suena bonito y todo que Itadori haya podido quedarse con Tsumiki, pero en la ejecución eso no habría sido para nada creíble. De todas maneras, eso no quita que la charla entre estos dos fue muy reflexiva, y cuando Itadori le contó sobre cómo murió su abuelo y cómo este decidió morir por la eutanasia, en lugar de aguantar los efectos secundarios de las quimioterapias, sentí que Yuji le estaba contando a Megumi lo que estaba planeando hacer con su propia vida. Es cierto que en esta charla le dijo que no iba a obligarlo a vivir, y que entendía cómo se sentía, pero eso no significa que no vaya a intentar salvarlo. Ya si su amigo decide quitarse la vida después de eso, o si por el contrario encuentra la fuerza para superar la muerte de su hermana, eso es otro tema, pero se nota a leguas que Yuji no planea dejarlo morir a manos de Sukuna. Cuando le dice que la idea de morir como su abuelo era algo que le parecía lejano, entendemos que así como él eligió la eutanasia, Yuji podría estar pensando en morir junto con Sukuna. Esta es una idea que cobra más sentido con las últimas páginas del capítulo. Después de tener una frenética pelea contra Sukuna y después de que este le destruyera la herramienta maldita que tenía en su mano izquierda, herramienta que debo decir creía era sangre cristalizada, podemos notar que en esa mano le faltan 2 dedos al protagonista. El meñique sabemos que se lo quitó Sukuna para cambiar de vasija / contenedor, pero el otro no sabemos cuándo lo perdió y es muy probable que en esa escena donde Sukuna estaba a punto de lanzar su dominio, su cara de sorpresa se haya debido a esto. Asimismo, también es curioso que después de que nos hayan mostrado este panel de la mano izquierda de Yuji, el capítulo haya terminado con un enfoque al último dedo de Sukuna. Dudo mucho que esto sea una coincidencia. Todos sabemos lo importante que es ese último dedo, y tal como les mencioné hace tiempo cuando les di mis predicciones del final, si se quiere derrotar al rey de las maldiciones de una vez y para siempre, es necesario eliminar tanto a sus 20 dedos como a su gemelo, quien vendría a ser Yuji en este caso, que si bien no es su gemelo como tal, ese era su padre, de alguna manera él pasó a ocupar ese lugar. En este capítulo se habla mucho sobre las elecciones de vida, sobre cómo algunos no son tan fuertes como para soportar tanto dolor y escogen morir a su manera. Creo que Yuji intentará traer a Sukuna de regreso a su cuerpo para así poder matarlo. Lo único que no entiendo del todo es por qué se quitó su dedo anular. Es decir, con que se coma el último dedo de Sukuna debería ser suficiente. Aunque claro, es verdad que aún no nos han explicado del todo cómo funcionan estos cambios de contenedor y puede que hacer eso no sirva de nada mientras su dedo meñique siga dentro del cuerpo de Megumi. Tal vez la idea es que Sukuna se coma su otro dedo para así sobrecargarlo de energía maldita haciendo que escupa ambos dedos. O tal vez el plan de Yuji sea aún más loco y consista en convertir a otra persona en contenedor una vez que ingiera los 20 dedos de Sukuna. Ciertamente eso no sería imposible. Podrían usar a Uraume para eso, por ejemplo. Itadori le daría su dedo anular e inmediatamente lo eliminarían antes de que Sukuna tome el control de ese cuerpo.
No es una mala idea hacer eso, pero el problema de la reencarnación del alma de Sukuna seguiría estando allí. Es cierto que no volvería al Sukuna que conocemos como tal. Sería algo al estilo Majin Buu y Uff, donde el alma reencarna con otros recuerdos, pero considerando las cosas que Yuji le dijo a Megumi, lo más probable es que planee morir. De momento, lo único de lo cual sí tenemos total certeza es que esos dos dedos serán importantes, tanto el último de Sukuna como el de Yuji. Por otro lado, y hablando exclusivamente de la relación entre Yuji y Megumi, me parece un poco raro que se hayan vuelto tan amigos en poco tiempo. Bueno, en general se me hace raro que todos los personajes de Jujutsu se hayan vuelto tan cercanos en poco tiempo. Tal vez a esta obra le faltaron algunos time skips para cimentar mejor esas amistades. Lo digo porque cuando Itadori mencionó que se sentía solo sin Megumi, es en plan, loco, solo lo conociste como por 2 o 3 meses y la mayor parte de ese tiempo estuviste alejado de él. ¿Cómo es eso de que lo extrañas tanto? A ver, siendo sinceros y medio intentando justificar esto, podemos decir que Yuji se siente así porque conoció a Megumi en un momento en el que había perdido a la única familia que le quedaba. Sin embargo, esto no aplica en el caso de Megumi y esa idea loca de convertir al protagonista en su cuñado. Es decir, pudo haber escogido a Yuta o a Inumaki o a cualquier otra persona que hubiera conocido desde que era niño, pero ok. No voy a cuestionar a Gege por eso. Igual tampoco hay que olvidar que estamos hablando de un personaje que se sintió mal por la muerte fake de Itadori, pese a que lo había conocido 1 o 2 semanas antes. Supongo que simplemente en esta obra todos son muy sentimentales. De todas maneras, aunque las relaciones entre personajes no sean el fuerte de Gege, debo decir que estuvo interesante el paralelismo que hicieron de la escena en donde Megumi conoció a Gojo. Así como en ese entonces el albino lo salvó de caer en manos de los Zenin, Yuji tiene la oportunidad de salvarlo del control de Sukuna. Es un buen paralelismo, la verdad, pero hay que decirlo, se empieza a notar que los tiempos de publicación están sobrepasando las capacidades de Gege. Si comparas a este Fushiguro niño con el que conoció Gojo hace casi 200 capítulos, nos daremos cuenta de que el dibujo de este manga ha empeorado. El Megumi de este último capítulo parece un personaje de Los Simpson, es decir, pegaron la cabeza de su versión actual en el cuerpo de un enano, todo lo contrario a lo que se hizo en el arco de Gojo, donde sí parecía un niño. En los últimos años este tipo de downgrades se han vuelto muy comunes en la industria del manga, y es un tema bastante preocupante porque nos indica que los mangakas no lo están pasando muy bien que digamos, y asimismo también hay que recordar que hace poco Gege tuvo que dejar su manga en pausa por culpa de una enfermedad. Esperemos que no esté sucediendo nada grave detrás de escena y que Jujutsu pueda terminar de la mejor forma posible. Este capítulo nos dejó muchas cosas buenas. La charla entre el protagonista y Megumi fue excelente y refleja muy bien el cambio de pensamiento que ha tenido el protagonista desde que empezó la obra. Ya no busca que todo el mundo tenga una muerte digna. Se ha dado cuenta de que cada quien tiene su propia visión sobre la muerte y tal como le dijo Nanami en su momento, es demasiado laborioso guiar a todos hacia una muerte digna. Por otro lado, en este capítulo también pudimos ver que Sukuna está en las últimas. Sé que siempre lo parece y luego de algún modo siempre logra recuperarse, pero esta vez sí parece ser cierto. Que se haya visto obligado a recuperar su técnica desgastada usando el mismo método de Gojo, pese a lo riesgoso que es, significa que Yuji logró acorralarlo. Según el comentario del editor, en el próximo capítulo tendremos el clímax de esta pelea, por lo que todo parece indicar que esta batalla final será una batalla de desgaste. Quien pueda aguantar más tiempo se lo llevará todo. Igual también hay que ver qué sucede con el tema de los dedos. Aún no sabemos quién será el encargado de llevarle a Itadori el último dedo de Sukuna. Podría ser Ui, podría ser Kirara, como también podría ser un personaje sorpresa. Solo nos queda esperar al siguiente capítulo para averiguarlo y ojalá no sea Nobara. Ella ya está tiesa y tiene que quedarse así. Dicho eso, ahora sí llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.